Buenos días a todos. Como os comentaba, antes de nada dejarme presentarme. Para los que no me conocéis, soy Rebeca Farpón, gerente de IFMA, y estoy encantada de daros la bienvenida a esta jornada tan interesante que la hacemos en conjunto con ANESE. Ahora, a lo largo de la jornada, iréis conociendo al resto de los miembros que me acompañan en la misma. Por mi parte, daros las gracias porque es evidente que ha tenido bastante éxito esta jornada que hemos organizado. Habéis sido muchísimos los inscritos y los que os estáis conectando. Entonces eso, bueno, es muy gratificante ver que el trabajo que realizamos desde ambas asociaciones pues tiene interés. Entonces esperamos estar a la altura y que seguramente todo lo que comentemos pues os será muy útil para el desempeño de vuestra actividad profesional. Yo solamente deciros un poco las cuestiones técnicas y cómo va a ir evolucionando la jornada. Por la parte técnica, comentaros que os pedimos, por favor, para que todo fluya mejor, que silenciemos todos los micrófonos y que apaguemos las cámaras. Vamos a dejar solamente las cámaras y los micros de los intervinientes y el resto, evidentemente, al finalizar la jornada, aquellos que queráis comentar o participar en la misma con alguna reflexión, podréis hacerlo en el último apartado de ruegos y preguntas, bien dejando las preguntas en el chat, que las retomaremos al final del evento, o levantando la manita en el apartado de participantes y evidentemente os daremos voz. Por otro lado, comentaros también a nivel técnico que, como habéis visto al inicio, la jornada la estamos grabando, así nos han autorizado todos los participantes en la misma, y la intención es difundirla en las redes sociales y subirla a nuestros canales de YouTube. Por parte de IFMA, mañana, como tenemos newsletter semanal, difundiremos ya la misma, y desde ANESE pues harán lo mismo, os la harán llegar mediante vuestros comunicados. Por último, deciros un poco que los bloques que va a contener esta jornada son tres. Por una parte, los presidentes de las dos asociaciones, Luis Cabrera por ANESE y Lorena Espada por IFMA, pues van a mantener una conversación de unos minutillos en donde nos van a contar a todos un poco el motivo tanto de la jornada como del acuerdo que hemos firmado entre ambas asociaciones. Posteriormente, Carlos Ballesteros, gerente de ANESE, mi homólogo en la otra asociación, será quien tome las riendas y dará paso a los cuatro ponentes que nos explicarán sus proyectos para que todos podamos aprender y tomar buenas prácticas. Y finalizadas esas cuatro presentaciones, pasaremos al bloque de preguntas y respuestas que os comentaba al inicio. Y sin más dilación, para cumplir los tiempos, como os decía, doy paso a Luis Cabrera, presidente de ANESE. Además tiene dualidad, que también está en IFMA, y a Lorena Espada, que es la presidenta de IFMA España. Adelante a ambos, os dejamos con vuestra conversación. Muchas gracias, Rebeca. Buenos Bueno, días. Luis, yo creo que la asociación que hemos firmado, las dos asociaciones, para la redundancia, ¿no? ANESE e IFMA, pues estaba bastante clara, ¿no? Yo creo que vosotros, teniendo el objetivo de estructurar el mercado de servicios energéticos eficiente y sostenible, y nosotros que gestionamos en las empresas en las que trabajamos y en los inmuebles, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la energía y el impacto que la sostenibilidad tiene en nuestras instalaciones en el medio ambiente, pues parecía que, bueno, teníamos muy claro, ¿no? Que era una asociación que ha tardado demasiado en firmarse, por las razones que sean. Sí, totalmente de acuerdo, Lorena. Oye, daros las gracias, ¿no? A todas las personas que se están conectando, que parece que son bastantes. Vamos por cerca de 50 personas y hay inscritas un montón, o sea que eso, creo que hay Bueno, inscritas más de 100 personas y bueno, pues eso ya yo creo que es buen indicativo de lo que está pasando, ¿no? Del mercado, de cómo está, de la importancia que gana la sostenibilidad, y yo creo que con este acuerdo lo que estamos haciendo es ponerle orden a algo que tiene sentido y que nos están pidiendo nuestros asociados, ¿no? Tanto desde IFMA, nosotros ahí con la doble gorra, como desde ANESE, pues estamos trabajando ya, no recientemente, ¿no? Como estamos leyendo los periódicos, en proyectos en el ámbito de la sostenibilidad, eficiencia energética,
gestión de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene un alcance grande, gestión de flotas, algo que venimos haciendo desde hace pues muchos años, muchos, ¿no? ¿Cuántos? 15, 20, o sea, A ver, desde sí, que sí. existe el FM, yo creo. Totalmente, totalmente. Yo ya 19 años, fíjate, en la profesión. Claro, O sea que claro. tela. Pues, Sí, y sí, ahora parece bueno, pues que se le está poniendo orden, sobre todo la Unión Europea que ha puesto foco con sí. estos requisitos que nos está marcando, que fíjate, se quedan casi obsoletos de un De un día día para para otro. otro, porque la Unión Europea la semana pasada decidió que el objetivo que había marcado para el 2030 de reducción de un 40% de emisiones de CO2 Fíjate. lo aumentaba al 55%, y eso va a caer directamente en cómo desde el FM Lo gestionamos. gestionamos en nuestros clientes, ¿no? ¿No lo Está ves claro. así? Totalmente, totalmente. Y además ahí precisamente creo que veo el grandísimo valor de la alianza que hemos hecho ahora, ¿no? De vosotros que tenéis ese conocimiento y estáis mucho más cerca de todos los cambios a nivel sostenibilidad, a nivel europeo y demás, bueno, pues cómo podréis traspasar a nuestros FMs y a nuestros asociados todo ese conocimiento de mercado para que lo puedan gestionar de mejor manera y sepan, bueno, pues ayudar incluso en temas de formas de contratación, costes y demás. Yo creo que ahí hay un gran win-win, ¿no? Que podemos tener entre las dos Así asociaciones, es. entre los asociados de ANESE que tienen ese conocimiento, ¿sabes?, del mercado energético mucho más profundo y los asociados de IFMA, ¿no?, los facility managers, que somos los que tenemos que gestionarlos y quizás como gestionamos muchas patas, sostenibilidad es una de ellas, pues necesitamos, digamos, el apoyo de los expertos del mercado y ahí es donde creo que, pues eso, tenemos ese gran win-win, ¿no?, entre ambas asociaciones y la gente que las compone. Claro, fíjate que desde ANESE, ¿no? Que representamos, bueno, pues como sabéis, la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, que también tenemos desde grandes corporaciones hasta pequeñas pymes que nos dan pues lo que venimos a llamar una capilaridad de primero territorial, ¿no? O sea, podemos hacer Sí. proyectos de servicios energéticos prácticamente en cualquier localidad, con proyectos de cualquier magnitud, incluso transnacionales también. Y, o sea, cuando te pones la gorra del FM, las oportunidades de ahorro las conocéis perfectamente, ¿no? O sea, las conocemos en nuestros clientes desde el Facility Management, pero la realidad es que no hay tiempo y muchas veces no hay recursos para poner esas oportunidades de ahorro energético en, bueno, pues materializarlas en eso, en ahorros, en producción de energías renovables, etcétera. Ahí es donde entran las empresas de servicios Así sí, energéticos, sí. ¿no? Oye, déjale al auténtico especialista en gestionar energía, en invertir en la parte tecnológica, y en la parte técnica ya está todo el trabajo hecho. O sea, es decir, ya están maduras todas las tecnologías, no hay muchísimo más recorrido. El hidrógeno, ¿no? Por decir algo, pero bueno, ya llegará. Pero con lo que hay ahora, casi podemos cumplir con los objetivos de la Unión Europea. Entonces, desde la gorra, o sea, desde los zapatos del Facility Management, sí yo creo que se pide, ¿no? Que, o sea, o se debe abrir la puerta a las empresas de servicios energéticos para Totalmente. que materialicen esas oportunidades de ahorro. Totalmente, creo que es el apoyo que realmente muchos facility managers necesitan. Ten en cuenta que además, desde el punto de vista del facility manager, como decía antes, como gestionamos tantas áreas, somos gestores de cosas muy distintas y nos tenemos que aliar con expertos en cada una de las áreas para realmente poder llevar a cabo esos servicios y en el caso de la energía, pues eso, poder contratar mejor, saber qué contratar y cómo, bueno, pues reducir el impacto de CO2 en nuestras compañías, que además está en la agenda corporativa de todas las grandes corporaciones hoy en día, con lo cual para nosotros es un objetivo estratégico, ya que yo siempre digo que el FM tiene que estar en la capa estratégica de la compañía, el poder impactar ¿no? la reducción de CO2 y la huella de cada una de las empresas, desde luego colaborar con las empresas de servicios energéticos, las ESES, creo que es fundamental para el Facility Manager porque necesitamos esa expertise. O sea, hay pocos Facility Managers que realmente sean expertos en todas las áreas que gestiona. Entonces tenemos que colaborar y ir de la mano de los expertos como son los asociados de ANESE, está claro. Totalmente. O sea, ahora aprovechar para comentar a los asociados que dirán, oye, ¿esto cómo lo materializamos? ¿No? Porque estos nos lo están pintando muy bonito,
mencionar que se van a crear grupos de trabajo conjuntos, ¿no? Al igual que los hay en ambas asociaciones, grupos de trabajo conjuntos donde abordemos eso, ¿no? Es decir, oye, cómo desde la parte del Facility Management, viviendo dentro del cliente esas oportunidades que hay, incluso solicitándole a las empresas de servicios energéticos que tienen grandes especialización en el campo de la sostenibilidad en distintos ámbitos, plantearles retos también, ¿no? Decir, oye, pues mira, tenemos un reto con los residuos o tenemos un reto con la movilidad o con la electrificación del transporte o etcétera, o energías renovables, etcétera. En muchos ámbitos ya están maduras las soluciones y los modelos de financiación y en otros no tanto, pero hay grandes especialistas dentro de ANS que son capaces de desarrollar casi cualquier cosa que el Facility Manager, por su día a día, que es muy complejo, pues oye, no le puede dedicar el tiempo que requiere esto. Sí, sí. Yo creo que será además un buen comienzo para un 2021 que espero que sea muy distinto que el 2020, creo que todos lo deseamos. Daré pistoletazo de salida pues eso, a una comisión específica y a un grupo de trabajo que bueno, pues que empiece a ver cuáles son los temas, ¿no? que son de mayor valor para ambos grupos de asociados para empezar a trabajar en ello, como bien dices, Luis. O sea, yo creo que bueno, pues que nos ha costado, por la razón que sea, firmar el acuerdo y realmente darnos cuenta de que esto es un win-win desde hace tiempo, pero creo que si la dicha es buena nunca es tarde, con lo cual, oye, encantada y deseando de verdad empezar a que empiecen a trabajar los equipos en enero y empecemos, bueno, pues mirando un poquito más la sostenibilidad, desde luego. Sí, nada, lo vemos igual, Lorena. La verdad es que un placer y yo creo que ahora, si os parece, pues lo que toca es que los casos de éxito que ya estamos llevando a cabo y los proyectos que se están realizando, que son muchísimos, y aquí, bueno, pues traemos algunos casos de éxito, pero bueno, digamos que cada cliente y cada empresa que hace Facility Management dentro de empresas tiene algún caso o varios de éxito que contar. Así que nada, si te parece bien, le vamos a dar paso a Carlos, ¿verdad? Que es quien va a presentar a los siguientes intervinientes. Y nada, encantados, Lorena, y esta va a ser la primera de muchas. La primera de muchas, segurísimo. Un saludo, Luis, un saludo a todos. Gracias, Carlos. Te damos paso y te cedemos el timón. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, Lorena, y gracias, Rebeca. Oye, nada, lo primero de todo, pues agradecer, por supuesto, la participación a todos los asistentes. Quiero recalcar que para nosotros ha sido muy fácil hacer este acuerdo. Ha sido muy rápido, en muy poco tiempo hemos visto rápidamente las sinergias. Yo creo que el poder de convocatoria en apenas unos días, ¿verdad, Rebeca? Muestra el gran interés y las sinergias que existen en ambas asociaciones y en ambos mundos, ¿no? Y prueba de ello es que 4 de los ponentes tienen 2 patas, lógicamente, en ambas 2 asociaciones, y eso quiere decir que están realmente muy interconectados ambos, ¿no? Bueno, lo que decíamos, no reitero vuestras palabras, la verdad es que simplemente pues agradecer, digamos, que todos estemos en sintonía y desde luego pues a partir de enero, y ya lo podemos ir haciendo, compartir experiencias y trabajar en un mismo sentido. No me extiendo, yo simplemente pues quiero dar la oportunidad de presentar a 4 expertos, lógicamente, del mundo de los servicios energéticos que nos van a hablar de cosas muy distintas, muy diversas y todas muy orientadas hacia el Facility Management. Van a ser 4 ponencias, primero Marcos Fuster de Acciona, luego Francisco Martínez de CBRE, pasaremos con Maite Fernández de Energisme y terminaremos con Luis Blanco de Grupo Willow. Pues sin más, les doy a ellos la palabra. Empezamos por Marcos, que nos hará una presentación. Cada uno de ellos va a tener un momento para podernos hacer una presentación y al final, como decía también Rebeca, pues tendremos un turno de preguntas en las cuales, bueno, pues podamos hacer un coloquio y un debate entre todos, que es un poco lo que queremos fomentar con esta jornada de hoy. Pues nada, Marcos es gerente comercial en el sector industrial de Acciona. Buenos días, Marcos. No sé si te vemos. ¿Estás por aquí? Muy buenas, Carlos. Saludos a todos. Yo estaba intentando, creo que ahora ya me habilitan para compartir, correcto, que es lo que estaba intentando adelantarme y vosotros
me indicáis si lo he logrado o no. Estás en ello. Mientras que Marcos va compartiendo, pues Marcos nos va a hablar de la eficiencia energética y la reducción de emisiones en un edificio del sector terciario en Barcelona. Nada, Marcos, todo tuyo. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Bueno, saludos a todos los que estáis ahí en esta modalidad de webinario que, bueno, pues tiene pros y contras. Nos perdemos ver las caras y un poco las sensaciones de la gente, pero espero que en cuanto menos os resulte interesante. A ver, lo primero que yo quería haceros es una pequeña presentación de Acciona. Acciona, evidentemente, es una empresa que especialmente en el sector nacional pues suena como gran empresa presente en infraestructuras, energía, pero en este marco que es ANESE IFMA, quizá no tanto. Y yo creo que vale la pena recalcar un poquito cómo trabajamos, no solo en servicio de Facility Management, sino sobre todo pues, en servicios integrales a cliente en las distintas modalidades, ¿no? Acciona como tal, no estamos solo presentes en España, de hecho gestionamos muchos contratos, en mi caso personal, pues sobre todo en Europa, pero también en tierras de lengua hispanohablante, como es México y Latinoamérica, y por supuesto Estados Unidos y Australia, que son dos mercados bastante clave. De estas cifras generales que suelo incluir en las presentaciones y con las que no os quiero agobiar, porque yo lo que quiero es pasar a contaros un caso concreto, me parece relevante. Y es algo que yo creo que compartimos muchas empresas del sector, que más allá de las cifras de facturación y de márgenes operativos, el compromiso de Acciona está en su misma definición de empresa y de valores, ¿no? Y lo veis ahí en la inversión que anualmente Acciona dedica a investigación y desarrollo, ¿no? Que para mí personalmente pues es algo que me enorgullece como empleado de esta compañía. Dentro de lo que es la cadena de servicios energéticos, nosotros rápidamente os cuento, veis aquí en esta especie de flujo o cadena de valor, pues todas las patas que tocamos, de las cuales a la postre, cuando atacamos un caso de Facility Management, bueno, pues ofrecemos a nuestros clientes. Luego, al final, el cliente pues, decide cuál se ajusta más al objetivo que tenga fijado en su estrategia, ¿no? Pero desde lo que es la ingeniería hasta la operación y mantenimiento, pasando, por supuesto, por la implementación y ejecución del proyecto, y luego los otros dos servicios más evidentes dentro de la eficiencia energética, como sería la gestión y management o control energético de los equipos consumidores de energía y en la modalidad de pago por ahorros, pues garantizar esos ahorros durante toda la duración del contrato, ¿no? Bueno, lo dicho, seguramente muchos de vosotros, o por lo menos a nosotros nos pasa, y no solo en el sector terciario, sino en el sector industrial también, hay ciertas limitaciones cuando te pones a pedirle al cliente que te permita abrir las puertas de un caso, ¿no? ante una audiencia como vosotros. En nuestro caso, decidimos no rompernos mucho la cabeza. Disculparéis si tienen mayor o menor magnitud, pero simplemente os voy a contar una historia que espero que de alguna manera los que estáis ahí al otro lado, pues de alguna manera os sintáis identificados, ¿no? Porque sí que hablando con ANESE y con IFMA, creo que era interesante trasladaros nuestra experiencia profesional, ¿no? La realidad, más allá de las fórmulas y de las gráficas, líneas bases y todo eso que más o menos estoy seguro que muchos trataremos a lo largo del día de hoy. Yo creo que era interesante trasladaros experiencia, ¿no? En nuestro día a día y espero que os sintáis identificados. Os voy a hablar de un edificio pequeño en el que estamos aquí en Barcelona. Es un edificio que alberga 100 personas, no más. Es un edificio que compramos, ahora hará pues, del orden de 15 años, si no me falla la memoria, y que refleja un poco esas sinergias e incompatibilidades, que estaréis conmigo, que más de uno las habrá identificado, entre lo que son los equipos de Facility Management en esta pequeñísima escala y la eficiencia energética o los servicios energéticos, todos de la mano del mismo propietario, en este caso Acciona, que por supuesto necesita de las dos manos, ¿no? En este edificio pues, había un Facility Manager con su equipo, disponía de un presupuesto para realizar las tareas estándar de mantenimiento en las instalaciones existentes. Disculpad el estado de las fotografías, pero así es como he encontrado las fotografías más antiguas de esta casa. Bueno, pues como veis,
tenía que ir cambiando sus tubos fluorescentes, atacar las máquinas de frío, la bomba de calor en el tejado cuando había una pieza, conocía al tecnólogo, conocía los plazos de entrega de la pieza, era capaz de planificar, insisto, tenía su presupuesto y nadie sabía del edificio y de la gestión del mismo y del mantenimiento que él, ¿no? Y que su equipo. A partir de un momento, y ese momento todos lo conocemos, vosotros habláis de 20 años, en este edificio no ocurre a los 20 años, pero a partir de un momento empezamos a oír hablar de auditorías energéticas y los equipos de servicios energéticos, en este caso de Acciona mismo, entramos, ¿no? Realizamos una auditoría energética, al edificio le empezamos a poner ojos, ¿sí? Empezamos a instalar desde analizadores de redes, para analizar consumos de circuitos determinados, registro de datos, data loggers, sondas aquí y allá, cámaras fotométricas y lo peor de todo, y lo tengo reflejado aquí en este pequeño diagrama, estaréis conmigo, que es que los datos se monitorizan, en este caso además desde Madrid, con la connotación que pueda llevar a la gente que estamos aquí en Barcelona el ser monitorizados desde Madrid, y alguien empieza a sacar conclusiones del trabajo del Facility Manager y de su equipo que han venido realizando con éxito hasta la fecha, ¿no? Y es donde yo quería identificaros pues, esos típicos encontronazos que requieren de mutua comprensión por las dos partes, porque el Facility Manager básicamente, como decíamos, viene haciendo un mantenimiento correctivo con unos presupuestos seguramente menguantes, ¿no? Lo que comentábamos, pero a partir del momento que se siente observado ese efecto Big Brother, ese efecto Gran Hermano, le produce rechazo inicialmente, ¿no? Cuando al mismo tiempo tienes un equipo de servicios energéticos con un mandato claro que pretende ayudar a la compañía. En mi experiencia profesional, y ya no solo aplica en el sector terciario, malamente andaríamos si esta foto no la tenemos claros todos desde el principio y no intentamos ir de la mano. Es decir, requiere mucha comunicación, requiere entender y explicar que a la postre la eficiencia energética aplicada al Facility Management va a comportar mejoras y mayores eficiencias y más capacidad de alcanzar los resultados que se les solía poner a los equipos de mantenimiento, ¿no? Por avanzar, pues evidentemente en nuestro caso, el sumarnos a lo que es la ISO 50001, que comporta un poco lo que ahora que vamos a ver rápidamente, supuso un antes y un después, ¿no? Más allá de tener que inventariar, por supuesto, todos los grandes consumidores de energía, entre comillas grandes, por supuesto, en la escala terciario, pasamos a analizar esos consumos. Significa lo que decíamos antes, ¿no? Que al gestor del mantenimiento general le vas a levantar los colores, quizá, ¿no? Le vas a decir por qué te has dejado las luces todo el fin de semana encendido, por ejemplo, porque yo aquí he registrado un pico. Evidentemente, la ISO 50001, como vosotros sabéis, más allá de establecer líneas bases, lo que te pide es tener un sistema de gestión energética y mejora continua. Y, por supuesto, que acredites tener los medios para mejorar tu desempeño energético, ¿no? Entonces, con todo esto, y volviendo a la historia de la que yo os hablaba, pues en nuestro caso, en este edificio, más allá de la ISO, viniendo como veníamos antes de una realización de auditorías energéticas, pues empezamos instalando placas en cubierta, unos 10 kilovatios fotovoltaicos con acumulación. Ahora hablaremos de la financiación, porque evidentemente lo interesante es, hablamos del presupuesto limitado del Facility Management, de acuerdo. Servicios energéticos ha de venir con una solución de financiación. O bien la captábamos en los pasos iniciales a través de subvenciones, o bien desde eficiencia energética somos capaces de plantear algún modelo de negocio que a la compañía le suponga una inversión mínima, cual es el caso de, por ejemplo, ir a través de un pago por ahorros, el famoso paid by benefit, de difícil o sea, de difícil encaje en según qué proyectos, estamos de acuerdo, pero al final, desde luego, el presupuesto tiene que venir y tiene que estar debidamente señalado a priori, ¿no? Como veis, luego vino el cambio de LED de todos los paneles, ¿vale? A partir del 2019 hicimos una de las 4 fachadas, la volvimos a pasar a fotovoltaica. He de decir que aquí estamos hablando de eficiencia energética y de renovables, que no necesariamente van de la mano. Es decir, una cosa es que tú cambies una de las fuentes de energía y pues decidas optar por el autoconsumo, pero en este caso concreto que os estoy hablando, de la fachada fotovoltaica, de todo aprendimos. Al final, la regulación de la iluminación que habíamos hecho el año anterior en materia de eficiencia energética
se vio seriamente alterada porque no tenía ningún sentido regular en esos primeros 6 metros que indica el código técnico de edificación desde la fachada, porque básicamente estaban a oscuras, con lo cual la iluminación estaba continuamente encendida, ¿no? Bueno, aquí vais viendo... Como comentario, 2 minutos. 2 minutos, para venga. ser un poco rigurosos con todos. Gracias. Perfecto. He intentado ir todo lo ágil que he podido, pero bueno, lo que quería básicamente reseñar es que a partir del momento en que implementamos la ISO, lo que veis es que hay un plan de actuación debidamente sustentado por recursos año a año, que llega hasta este año, ¿no? En el 2021 pues tenemos previsto un cambio de los equipos de frío arriba. Evidentemente, el desempeño energético pasa por identificar las variables más relevantes. En nuestro caso, al final, de lo que se trataba era de identificar algún KPI con el que manejarnos. Inicialmente se aceptó por el simple del consumo energético. Luego, evidentemente, se han estudiado distintas variables de poder afinar a un kilovatio usuario o demás alternativas. Pero bueno, para daros un poquito órdenes de magnitud, pues independientemente de las fuentes de energía que comentábamos, más allá de la suministradora y de los recursos fotovoltaicos comentados, bueno, en nuestro edificio resulta que evidentemente la climatización se llevaba el 40% del consumo energético, el SAI el 20%, el alumbrado el 10%, y el resto, que para mí sigue siendo un punto de mejora muy, muy a destacar, siendo el resto el diferencial entre lo que se registraba y lo que se pagaba a la compañía, bueno, pues parece ser que hay mucho margen todavía de mejora, ¿no? Por daros un orden de magnitud, pues estoy seguro que lo conocéis, ¿no? Pero esto es un poco el análisis del desempeño para el año en curso. Yo creo que aquí tenéis registrados desde enero del 19. Como veis, el alumbrado es un buen caso que explica que hay poco que... O sea, veis que es un consumo bastante constante. En la primera gráfica que tenéis ahí arriba, lo que sí apreciáis es el salto del confinamiento. No cabe duda de que Acciona en este edificio la gente se quedó en casa a los 2 meses del confinamiento, pero lo reseñable aquí es que cuando nos pasamos a analizar en azul, en la curva de carga, entre los 2 periodos comparados, siendo azul el año precedente y en naranja el actual, bueno, pues veis que al final el resultado, aunque mejorable, ¿no?, arroja pues una mejora del 6%. Bueno, pues eso es exactamente lo que se busca con la eficiencia energética aplicada al Facility Management. Tenía aquí más casos aplicados para la climatización, donde, bueno, pues evidentemente también hemos ido arrojando resultados positivos. Para mí, el horizonte es muy grande. Espero no quedarnos con lo que hemos hecho y, bueno, pues como vosotros sabéis, hay todavía mucho que hacer en los edificios terciarios. Insisto, he empezado con un caso muy concreto, muy humilde, pero del que tenemos mucho conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, por la presentación, la verdad, y sobre todo por el ejemplo. Es decir, porque habéis visto vuestras propias entrañas, ¿no?, de vuestra propia casa. Pues gracias, Marcos. Luego quedaros para la ronda final, que seguramente haya bastantes preguntas al respecto. Pasamos a continuación con Francisco Javier Martínez. Francisco es Property Management Technical Director en CBRE Iberia. Buenos días, Francisco. No sé si nos oyes. Buenos días, sí, perfectamente. Muy bien. Pues nada, cuando quieras presentar, Francisco, mientras que sube la presentación, Francisco, bueno, nos va a hablar de la energía, de la sostenibilidad y la movilidad también en los centros comerciales, sector terciario y centros comerciales. Cuando quieras, Francisco. Muy bien. Bueno, pues antes de nada, buenos días a todos. Agradecer a IFMA y a Nese la invitación y a todos los conectados vuestro tiempo. CBRE, simplemente por ubicarnos y de una forma muy ágil, porque tenemos muy poco tiempo, pues yo lo definiría como el gran gestor no patrimonialista a nivel nacional, donde pues, a día de hoy gestionamos más de 10 millones de metros cuadrados de patrimonio propiedad de terceros. Lo hacemos en calidad de property al respecto de estos números. Estamos muy cerca del cliente, conocemos exactamente en qué punto se encuentra el cliente y cómo afronta estos retos y somos también firmes conocedores de toda la parte de servicios y de gestión energética. Incluso, bueno, pues dentro de la casa tenemos un área que son los compañeros de GWS, donde hacen la prestación directa de estos servicios de Facility. En los próximos 10 minutos
vamos a compartir reflexiones sobre cómo afronta el sector inmobiliario, en este caso comercial y en concreto centros comerciales, el reto de la sostenibilidad en el contexto actual en el que nos encontramos. Yo creo que la imagen es muy representativa, esta imagen que comparto, porque bueno, pues representa un momento complicado en general para todo el sector inmobiliario comercial, quizá en particular para centros comerciales, ¿no? Bueno, un sector que ha sido y sigue siendo impactado por el comercio electrónico, al que recientemente se le suma el impacto del COVID, pero que en positivo podemos hablar de un sector que siempre ha mostrado pues una gran resiliencia, ¿no? Y por tanto que ya se está armando y bueno, pues todas estas olas que tiene que surfear, pues se está preparando para ello, ¿no? Pero bueno, es importante que ubiquemos cuando nos acercamos al cliente y cuando hablamos de esta estrategia, en qué contexto lo estamos haciendo, ¿no? Y el contexto actual es este. Voy a avanzar. Bien, dicho lo anterior, para afrontar estos retos lo importante es tener una hoja de ruta. Y yo creo que era algo que en Europa y en concreto en España faltaba, ¿no? Sostenibilidad siempre se afrontaba, siempre se abordaba como un valor añadido, pero como se ha dicho en la introducción hoy, sostenibilidad ya es pilar estratégico en todas las compañías. En las memorias anuales de absolutamente todas las grandes compañías, ya se habla de sostenibilidad y esta hoja de ruta, como digo, la tenemos en España, ¿no? Se ha producido una declaración de emergencia climática, tenemos el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, llegan fondos europeos para apoyar esta transición ecológica y digital y, por tanto, es importante ver que este año en el que parece que solamente hemos hablado de COVID, nos demos cuenta de que no solamente se ha hablado de COVID, ¿no? Que la sostenibilidad ha estado muy presente y que hay importantes avances y que hoy por hoy sí podemos hablar de que nos encontramos en ese punto de inflexión. Bien, dicho lo anterior, ¿cómo abordamos la sostenibilidad y cómo lo vemos de cara a nuestros clientes? Bueno, lo importante, y también se ha comentado en la presentación, es que tenemos que conectar la forma en la que hablamos, ¿no? Un cliente que habla, propietario de un edificio que habla de NOI, con empresas de servicios que operan y que su día a día pues, es operar de la forma más eficiente, con empresas de servicios energéticos que conocen la tecnología y en un mercado pues realmente maduro, ¿no? Hoy por hoy la propiedad, la preocupación al respecto de sostenibilidad está en la propiedad, están los ocupantes, están los clientes, están las empresas de servicios y por tanto la clave es alinear intereses, ¿vale? Alinear intereses y concretar modelos de negocio, ¿no? Cuando alguien nos habla de un proyecto en concreto, o cuál es nuestra opinión al respecto de un PPA, por decir algo, pues claro, depende, ¿no? Depende del cliente, depende del portfolio, depende de la estrategia, depende del activo concreto dentro de un portfolio. Pues en algún caso será bueno cometer una inversión, en otro financiar con ahorros, ir a un ESCO, hacer un PPA, irnos a un outsourcing energético. Y dicho esto, dejar también muy claro que siempre que hablamos de sostenibilidad solemos irnos a la parte económica, a la parte numérica, a la parte de eficiencia energética, pero eficiencia energética no es más que un pilar más dentro del mundo de la sostenibilidad, ¿no? Que tiene mucha fuerza, que lógicamente es de los principales que nos lleva a hablar de números, y al final esto es negocio, pero donde, como podemos ver aquí, pues la sostenibilidad es mucho más, ¿no? Llega a movilidad con mucha fuerza y también a nosotros dentro del CBR nos gusta sacar y posicionar movilidad por fuera, ¿no? Centrándonos en lo que son centros comerciales, que bueno, hemos cogido centros comerciales por el hecho de, como decimos, es el producto que quizá más impactado está. Pues tenemos que ubicarnos, ¿no? El centro comercial es un producto de los 80, que luego tiene un boom en los 90 y por tanto a día de hoy lo que nos encontramos son con activos, en muchos casos con equipamiento llegando a fin de vida útil, pero también es cierto que nos encontramos con activos que siempre han apostado por sostenibilidad, ¿no? En centros comerciales hemos visto cogeneraciones, trigeneraciones, relamping, monitorización de consumos, planes de gestión de residuos, plantas de compostaje, puntos de carga, fotovoltaicas en venta red, en autoconsumo, prácticamente todos están certificados. Por tanto, es importante ver que son activos que hoy por hoy tienen que reinventarse, que siempre han creído en la sostenibilidad
y que van a utilizar la palanca de sostenibilidad para reinventarse. Como no tenemos mucho tiempo, he elegido pues, una serie de casos, bueno, pues, casos de éxito o casos que me parece relevante compartir, ¿no? De actuaciones que hemos hecho nosotros en centros comerciales, ¿no? Esta primera slide, bueno, son números de un proyecto de Parc Central, que es un centro comercial que gestionamos en Tarragona, donde, pues implementando un sistema de monitorización y aplicando las MAEs, algunas medidas de las cuales no tienen inversión, otras que sí, y siempre pues asesorando al cliente de la mejor manera, pues vimos como en 2 años de monitorización y sabiendo cómo consumes, eres capaz de saber cómo ahorrar, pues llegamos a hacer un ajuste en el consumo del activo de un 23% con respecto a lo que es el baseline, ¿no? Por tanto, bueno, pues vemos que son tecnologías testadas, son soluciones que funcionan y aquí es muy importante hablar, que también se ha comentado, de a qué dedica su día a día el facility y dónde entran las empresas de servicios, porque muchas veces al facility no le vale con tener la tecnología, sino que necesita esa empresa de servicio que le dé esa capa de consultoría, que le ayude a ordenar ideas, ¿no? Y que le ayude a hacer esa analítica de datos, ¿no? De ahí la importancia de trabajar de manera conjunta. El segundo proyecto que quería compartir es también un proyecto muy clásico, Relamping, que en principio pues, parece que no reviste ningún tipo de complejidad, pero que cuando vamos al mundo de centros comerciales nos encontramos con que hay mucho alumbrado que es arquitectónico, que forma parte de la estética y de la imagen del centro y por tanto donde bueno, pues los proyectos hay que irlos ajustando de tal forma que se respete siempre la estética, ¿no? Pues ese flujo de luz, esa temperatura de color, pero donde vemos que pues una actuación de relamping, pues a día de hoy con la tecnología que tenemos y con los precios que nos da el mercado, pues son actuaciones que se amortizan de una forma muy rápida, ¿no? 2 minutos, Fran, para que también tengas el tiempo en mente. Fenómeno. En este caso, pues, es un caso de autoconsumo, centro comercial Porto Venecia, en Zaragoza, donde no hablamos de un autoconsumo implantado a día de hoy ya con la nueva reglamentación, que lo pone todo mucho más sencillo, con una tecnología hoy por hoy pues, más eficiente y mucho más económica, sino que hablamos de una apuesta que se hizo pues en 2013, ¿no? Bueno, y donde vemos que lo bueno a día de hoy, como comentaba Luis, las tecnologías están probadas, podemos hacer hojas de cálculo, podemos dar números, existen ejemplos en el mercado donde vemos ya implantación de tecnología y cuál es el resultado real que arroja. Puntos de carga de vehículos eléctricos, esto es simplemente comentarlo, como nosotros estamos viendo cada vez más un mayor uso intensivo y qué supone esto en la gestión operativa de activos. Pues tenemos activos donde el peso de la energía de los puntos de carga está llegando al 5% del consumo del activo. Por tanto, punto a tener en cuenta y estrategia de cara a propiedad y a gestores. Y por último, por no extenderme más, pues un caso de reciclaje, ¿no? Como en este caso es el centro comercial Sanadú, que hoy publica en expansión una noticia de cómo prepara el plan de biodiversidad y donde, bueno, pues desde que se empezó a gestionar, se ha conseguido a través de una política de gestión de residuos, pues aumentar un 20% ese ratio de gestión de residuos y la mayor parte de las medidas son medidas procedimentales, ¿no? Por tanto, muchas veces no se requiere la inversión y lo que se requiere es pues, poner tiempo y ponerle cariño a las cosas, ¿no? Y no extenderme más, simplemente compartir un mensaje positivo dentro de un año donde ha sido un año complicado para todos, de que los clientes son perfectamente conscientes de los retos que hay en sostenibilidad a medio y largo plazo y que lo que necesitan es que los expertos les guíen en cómo alcanzarlos. Están receptivos y lo único que sí que necesitan es que nosotros seamos capaces de traducir a su idioma, a sus necesidades, los modelos de negocio que deben de aplicar para conseguir estos objetivos. Muy bien, muchas gracias, Fran. Me quedo con una frase que has dicho al comienzo, la importancia de alinear intereses entre las empresas de servicios energéticos, Facility Management y, por supuesto, con los clientes finales. Y gracias también por hacer un poco el ciclo, ¿no? El plan, digamos, esa huella de carbono y los hitos, ¿no? Esa hoja de ruta que tenemos por delante en transición ecológica.
Pues muchas gracias, Fran. A continuación pasamos a Maite Fernández. Maite, buenos días. Hola, Maite, Carlos. Maite es Business Development Manager en el EGISME y nos va a hablar, si puedes hacer la presentación, irla Sí. compartiendo, nos va a hablar de Engage como acelerador de la eficiencia energética. Cuando quieras, Maite. Sí, creo que estáis viendo ya mi pantalla. Yo creo que está ya. Sí. La vemos. Vale, Bienvenida perfecto. y adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos por participar en esta sesión de hoy. Voy a intentar ser lo más breve posible. Y ya para arrancar, lo que yo voy a presentar voy a dar un enfoque más tecnológico. Energisme es una empresa de software que se diferencia por ser sobre todo impulsora y sobre todo líder en lo que es Big Data y IoT, y Engage es el nombre que damos a la plataforma. Entonces, lo que voy a presentar hoy es un proyecto que hemos llevado a cabo. Bueno, tiene mucho que ver con lo que estaban hablando ahora mis compañeros ponentes. El proyecto que voy a presentar es un proyecto de digitalización de este servicio de Facility a través de un cliente nuestro que es una empresa de servicios energéticos, una ESCO que utiliza nuestra plataforma para optimizar las operaciones y en definitiva facilitar el trabajo de las empresas de Facility, ¿no? Entonces, sobre todo, podéis ver aquí unos puntos básicos del proyecto que hemos llevado a cabo y os voy a enseñar ahora. Sobre todo los puntos básicos de este proyecto era digitalizar el servicio en términos, eso es un concepto bastante general, hacer un seguimiento, por ser más concretos, multienergía. La plataforma es una plataforma multienergía y multifluido, con lo cual puede admitir cualquier tipo de energía. No me quiero repetir porque voy a centrarme sobre todo en esta presentación en electricidad, gas, agua y energía solar también, que es algo que sin duda va a crecer muchísimo en 2021 y en adelante. Comentaba también Francisco el tema del coche eléctrico, que no voy a hablar de ello aquí, pero también hemos hecho seguimiento de este tema, que también es una industria que va a crecer también enormemente. Entonces, por una parte, un seguimiento multienergía, por otra parte también, muy importante, un seguimiento de los presupuestos y los ahorros conseguidos, y también el cumplimiento de las auditorías energéticas obligatorias, del protocolo IPPP y también de la ISO 50001, como podéis ver aquí. Más cosas que voy a ir comentando ahora. Paso directamente. Esto es la plataforma. He querido organizar la presentación en forma de capturas de pantalla para que podáis ver un poco el aspecto que tiene y cómo es lo más parecido a lo que realmente está viendo la persona que está gestionando este servicio para este cliente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una cartografía dinámica en la que podemos ver todos los edificios que tiene este cliente que opera a nivel nacional, y sobre la propia cartografía podemos hacer una comparación y una visión multisitio en la que también podemos ver las alarmas. Como es muy intuitivo, como podéis ver, naturalmente lo que está en verde es que todo va bien y vamos viendo naranja y rojo según va viendo algún problema. Son unas alarmas que son totalmente configurables, se pueden configurar los distintos umbrales, ¿no? Y por supuesto enviar los avisos y demás. Aquí estamos viendo un panel de un análisis multiubicación. Por supuesto, una vez más tenéis el mapa en la izquierda. Hay una parte interesante que es la comparativa multiubicación. Luego, por supuesto, haciendo clic sobre cada una de las ubicaciones se abre un panel para ver concretamente qué es lo que está pasando en ese sitio en concreto. Por no extenderme mucho, aquí sobre todo lo que estamos viendo es un seguimiento de los gastos versus los presupuestos en distintos fluidos. Veis aquí, pues en concreto, gas, electricidad. Muy interesante que se ven los consumos en función de la tipología del edificio. Es una empresa que gestiona edificios de distinta naturaleza. También, que comentabais ahora mucho las emisiones de CO2 por edificio, un ranking de que más está emitiendo, el que mejor lo está haciendo, el que peor lo está haciendo, ¿no? Y en línea con lo que estábamos hablando, la huella de carbono, y un panel específico para la huella de carbono. Todos estos KPIs que estamos viendo, completamente personalizable. Esto se puede hacer un seguimiento en función de la emisión de CO2, como se puede hacer en función de cualquier otro parámetro. El siguiente panel que querría mostrar, la compra de energía, se puede ver una comparativa de todos los sitios en la plataforma por consumo total, por consumo por metros cuadrados, etcétera. También en función de los distintos tipos de fluido, ¿no? Gas, luz, agua, vapor, en este caso, en fin, cualquier tipo de energía que haya que gestionar.
con la tecnología IoT que tenemos. Bueno, por supuesto, aquí también querría recalcar que bueno, nos conectamos con CUPS, en este caso, por ejemplo, para tomar la curva de carga del contador fiscal, con los inversores fotovoltaicos para sacar la información de la producción de la planta solar, con sensores, contadores de agua, etcétera, etcétera. Rápidamente esta otra diapositiva de clusterización, ¿no? Una segmentación por tipo de edificio en función de la tarifa eléctrica, que por supuesto se puede hacer en función de cualquier otro parámetro, como he comentado anteriormente. Esta parte, aquí sí que, bueno, esta es especialmente interesante, esto es el corazón del proyecto y también el corazón de Energisme, de la plataforma Engage, lo que llamamos el sinóptico, que no es otra cosa que un mapa de fluido, ¿no? Es, de un solo vistazo te permite ver todos los suministros de las distintas fuentes de energía que estás haciendo seguimiento. Puedes ver el proceso de cada uno para ver el uso que se le está dando a esa energía, ¿no? Por una parte está eso, luego es el lugar de la plataforma, el entorno en el que se dan de alta, por ejemplo, los sensores. Por ejemplo, podéis ver aquí que hay X sensores encima de cada fluido, encima de cada proceso. También se puede hacer un seguimiento de las alertas. Aquí es donde se da de alta y donde se coloca cada uno de los puntos que se están midiendo en la instalación y permite verlo todo, como decía, de un vistazo y darlo de alta y modificarlo. El panel de electricidad, lo más interesante en este panel, pues podéis ver en la parte de abajo, bueno, la optimización de potencia, ¿no? Se hace una optimización en función del contrato que se tiene actualmente, cómo se puede mejorar, pues bueno, no hace falta tampoco que entre aquí en detalle, ¿no? Viendo si está correcta la tarifa, la potencia contratada, etcétera, etcétera. También, por supuesto, se hace un seguimiento de la energía reactiva, capacitiva, que como sabéis, bueno, esto va a cambiar ahora en abril del año que viene, pero va a haber nuevas penalizaciones. Importante hacer un seguimiento y también gestionar alarmas para no llegar a ese punto, ¿no? Todo dentro de la línea de conseguir mayor eficiencia, de conseguir ahorros también energéticos en todos los ámbitos. El panel de agua, pues lo mismo, podemos ver en la parte de la derecha un mapa de la red, podéis ver también los puntitos que están en verde, son sensores que están ahí colocados, también también está conectado con las alarmas para poder ver que está todo bien, hacer un seguimiento de los volúmenes del tanque, de los consumos, de las fugas, etcétera. Y este otro panel que es muy interesante es lo que llamamos el modelo predictivo que tenemos para poder hacer una predicción en función de distintos factores de influencia, ¿no? Para hacer un seguimiento también en función del protocolo IPMVP, la ISO 50001, en este caso en concreto. 2 minutos, Maite. Sí, termino ya, Carlos, que estoy muy concienciada con el tiempo, no sé si estoy yendo rápido, pero he querido, bueno, para que veáis un poquito qué es lo que estamos haciendo. La verdad que es que he tenido que cortarlo bastante porque, bueno, tú conoces además, has visto la plataforma en algún momento y los paneles son muchos, pero bueno, simulación de factura también muy interesante. Esto permite, por una parte, hacer un seguimiento y también hacer un cálculo de la prefactura. Y termino ya por la parte de fotovoltaicos. Este cliente tenía instalaciones fotovoltaicas en tejado, un autoconsumo. Aquí la parte interesante es que en la plataforma conseguimos, el cliente además de hacer una monitorización quería ir un paso más allá, ¿no? Porque una cosa es conectarte con el inversor y poder tomar toda la información de la energía que está produciendo, pero con la plataforma conseguimos también cruzar esta información con la curva de carga del contador fiscal, de la comercializadora. Tenemos también la información sobre la batería, cuánto se carga, se descarga, la energía que se vierte a la red, etcétera, etcétera. O sea, se puede también conectar con los equipos antivertido, etcétera, con cualquier otro tipo de tecnología que se quiera monitorizar, se puede hacer en la plataforma. Y este ha sido un resumen de este proyecto, que bueno, en este caso es, como os decía, una ESCO que ofrece este servicio. También tenemos otros clientes, lo digo porque como estamos en un evento de Facility Manager, también se puede utilizar directamente el Facility, aunque también comentaba antes uno de mis compañeros, es interesante cuando se externaliza el servicio, ¿no? Y tienes a alguien que te apoye en estas tareas.
Espero que os haya resultado interesante. Dejo paso a mi compañero, el siguiente ponente, y bueno, estoy abierta si tenéis cualquier tipo de pregunta al final de la sesión. Gracias, Maite. Bueno, gracias por ajustarte también a los tiempos. Aquí vemos un poco, bueno, la importancia, lógicamente, de las plataformas IoT, ¿no? De la importancia de la digitalización, no solo de monitorizar, sino también algo que has comentado, el cumplimiento de objetivos, ¿no? Creo que nos puede ayudar a todas las empresas, lógicamente, en estas líneas, ¿no? Gracias, Maite. Y bueno, a continuación damos paso al último ponente. Él es Luis Blanco. Bienvenido, Luis. Es ingeniero comercial de postventa en Willow. No sé si nos oyes, Luis. Sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días, Luis. Pues nada, mientras que va subiendo, digamos, la presentación, Luis nos va a hablar, bueno, en el mundo de los hospitales, la mejora en el abastecimiento de agua potable. Otro caso de éxito. Cuando quieras, Luis. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias a IFMA y a NESE por la oportunidad que nos han dado y gracias también a los asistentes. Vamos a centrarnos en un aspecto muy concreto de los edificios, que es el abastecimiento de agua potable. Ese aspecto tan concreto es igualmente importante y tiene muchas implicaciones tanto en la calidad del servicio y en la satisfacción del cliente como en los aspectos de ahorro energético. A la hora de determinar qué necesidades tiene un edificio, vamos a tener, por un lado, una presión a vencer y a conseguir con nuestros equipos. Después de eso, cuando tengamos un equipo, tendremos que regularlo. Esto es mucho más importante, puesto que el equipo no va a estar quieto, no va a estar siempre en una misma posición. El equipo va a ir cambiando y adaptándose a las necesidades. Y que eso lo haga bien depende de una buena regulación. Bueno, para ello, básicamente hay dos formas de hacerlo. Una más tradicional, más antigua, por medio de presostatos, en la cual, como se veía ya en la imagen, hay un escalonado, hay una cascada en la cual las distintas bombas que forman el equipo van entrando en función de las necesidades que van apareciendo. Pero a medida que se va incrementando el caudal, vamos a tener también unas reducciones de presión o viceversa. Y eso, en definitiva, lo que genera es una cierta inestabilidad en el sistema. En sistemas pequeños se nota menos, pero en sistemas muy grandes puede llegar a ser un inconveniente, sobre todo para las mezclas de agua caliente y agua fría. Entonces, lo que nos encontramos además de ese inconveniente de confort es lo siguiente, y es que en momentos de caudales muy pequeñitos nos encontramos con presiones más elevadas y los elementos que reciben esa presión más elevada también están recibiendo más caudal. Eso quiere decir que, aunque estoy dando un buen confort, estoy requiriendo primero más agua y segundo, más energía para calentar ese agua en caso de que sea una ducha. Es decir, un exceso de energía con respecto a lo que sería necesario. En ese sentido, bueno, aquí tenemos unas cifras que nos dan una idea de los incrementos. Vemos que puede llegar a ser hasta el 70% de incremento con respecto de las necesidades reales y, por lo tanto, de exceso de consumo con respecto a lo necesario. Para corregir eso, lo que proponemos es el trabajo con variadores de frecuencia, que nos dan unos arranques y unos paros mucho más estables, mucho más lineales, de manera que, a pesar de que varíe el caudal necesario en función de cuántos usuarios estén utilizando el agua, la presión no cambie tanto, prácticamente no cambie nada de hecho. Y eso favorece que luego todas las mezclas de agua caliente con agua fría, para conseguir temperaturas de confort, y la sensación térmica de que me enfrío, de que me entra agua fría o de que me entra agua caliente, pues se minimizan. No al 100%, puesto que una instalación tiene muchas más variables y tiene muchos más componentes, pero al menos contribuye muchísimo. Después veremos un ejemplo donde hubo que hacer algo más que esto. Os enseñaré dos ejemplos. Uno es relativo a un hospital en Murcia, donde se hizo una, vamos a decir, auditoría, un estudio muy detallado, pero centrado exclusivamente en la presurización del agua de consumo.
Entonces, lo que nos encontramos fue el equipo que se ve en la foto, que es un equipo que estaba operativo, que estaba siendo utilizado con cierta satisfacción, pero que era muy grande. Al ser muy grande significa dos cosas. Primero, que su regulación es mucho más compleja y además no se adapta perfectamente a las necesidades. Es decir, al ser tan grande estamos entregando siempre más prestaciones de las que necesitamos y eso implica, como ya hemos visto antes, más consumo del necesario. Y además, en caso de avería, en caso de reparaciones, claro, los componentes son mucho más grandes y por lo tanto mucho más caros, con lo cual había un descontento del equipo de mantenimiento en cuanto a lo relativo al mantenimiento del equipo. Entonces, lo que se hizo aquí fue una serie de mediciones de caudal. La medición de caudal se hace sin métodos invasivos, se hace por medio de unas sondas de ultrasonidos que se conectan en la propia tubería. Caudal, presión, consumo eléctrico a lo largo del tiempo. Concretamente fue a lo largo de más de un mes. Y con esto sacamos el perfil de carga, que es lo más importante. Y aquí se pone de manifiesto una cosa muy, muy importante, y es que los equipos trabajan la mayor parte del tiempo en caudales bajos, en este caso. Por lo tanto, es muy conveniente adaptarse bien a esas situaciones de caudales bajos. Y después también tenemos un histograma de un componente que es propio de estos sistemas de presurización, que es el vaso de expansión. El vaso de expansión se llena con el agua de consumo y en pequeñas necesidades, cuando el sistema está prácticamente parado, pero hay pequeños, pues un grifo que se abre, una pequeña ducha, etcétera, un pequeño consumo, en lugar de arrancar todo el equipo, el vaso de expansión, que al final es como una especie de globo, devuelve, entrega ese caudal y esa presión necesaria. De forma gratuita, claro, porque esto es un equipo que es estrictamente mecánico, esto no requiere de ningún consumo eléctrico. Bueno, los resultados fueron los siguientes. Cambiamos un equipo que era muy grande por un equipo más pequeño, como el que se ve en la foto, con una simplificación además en todo el trazado de tuberías, lo cual conlleva tanto la mejora en la eficiencia de los motores, como la bajada en sí de la potencia de los motores, como el cambio de trazado de tuberías, conllevó los ahorros que estamos viendo en la pantalla, pues más de 5.000 kilovatios hora al año, lo cual supone casi 2 toneladas de CO2 al año de ahorros, una bajada en la potencia que en sí misma tiene su importancia para el consumo, pero incluso para el mantenimiento. Pues imaginemos que cualquier repuesto de un equipo de 2 kilovatios es mucho más económico que uno de 7 kilovatios. Esto nos lleva a unos ahorros económicos ya modestos, puesto que estamos hablando al final de un solo equipo, o sea, esto es una sola máquina de todo este complejo hospitalario, pero una amortización que tiene un plazo razonable, un plazo puede ser interesante, sobre todo para este tipo de instalaciones. Y sin contar, como ya decíamos, los ahorros en materia de repuestos, de reparaciones, de mantenimiento, de manejabilidad, etc. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso es un hotel en el cual había una situación más de problemas de confort, es decir, igualmente el equipo estaba en funcionamiento, pero había muchas quejas relativas a la temperatura de las duchas. Malas mezclas, demasiado caliente, demasiado fría o dificultad para regular la temperatura de la ducha, etc. Ya hemos visto antes que un sistema de presostatos antiguo puede generar ese tipo de, digamos, de sobrepresiones o de subidas, bajadas de caudal que pueden dificultar esas mezclas. Con un variador lo corregimos ligeramente, pero en este caso además hubo que cambiar un poco más allá, ir un poco más allá, porque aquí lo que sucedía también es que los sistemas o los circuitos de agua caliente y de agua fría eran muy distintos y por lo tanto generaban pérdidas de carga muy distintas y había que tratar a cada circuito por separado, no se podía tratar con un solo equipo. Entonces aquí lo que se hizo fue fraccionar el grupo, dedicar parte a caliente, parte a fría, colocación de una nueva regulación para cada instalación, de manera que ahora y así el usuario pudo regular individualmente cada una de las partes y así conseguir que la mezcla, es decir, que el agua fría y el agua caliente que llega a cada grifo llegue con una presión
más o menos parecida y suficiente como para que realmente se está luchando hacer una mezcla agradable y tener una buena experiencia. 2 minutos, Luis. Sí, estoy terminando. Esto, lógicamente, hay que hacer un seguimiento. De hecho, bueno, previamente en esta instalación hubo que hacer una instalación provisional para comprobar que las ideas eran las correctas, etcétera, y después requiere de un mantenimiento de la regulación, de una vigilancia del mantenimiento y de una correcta consecución de lo que aquí se puso en marcha. Hasta aquí la presentación con los 2 ejemplos y estoy abierto, lógicamente, también a cualquier pregunta o duda que pueda surgir ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por ajustarte a los tiempos y destacar con tu presentación también la importancia de la auditoría. Eso es clave para, digamos, el análisis previo y necesario para adecuar y optimizar las instalaciones. Pues nada, cerrado este bloque de ponencias. No sé si, Rebeca, estás por aquí también. Yo, ¿Tenemos sí, alguna sí, por pregunta supuesto. concreta? Y si no, pues si hay en el chat algo, y si no, la lanzamos, abiertos a que haya un poco de debate entre nuestros ponentes. Yo creo que vamos a atacar nosotros, Carlos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los 4. Yo como parte de FM, sin ser FM, pero perteneciendo a este sector y además habiendo aterrizado en él hace muy pocos meses, que sepáis que he aprendido un montón con vosotros 4, así que a título personal os lo agradezco. Y evidentemente, pues si he aprendido yo, estoy segura que los casi 60 participantes que os han escuchado, pues lo mismo. Así que muchísimas gracias. Y vamos a ver si la gente se anima. Carlos, mira, acaba de entrar ahora mismo una pregunta. Os la leo, ¿vale? Ya dirá Carlos, no sé a quién se la dirige. Esa pelota se la dejo para él. Pone, ¿creéis interesante un seguro de eficiencia energética que asegure el ahorro energético comprometido? Buena pues cuestión. Yo creo que se la podemos lanzar tanto a Marcos como a Fran, o cualquiera de los dos. A Marcos, la parte más de ese que está en el día a día, ¿no? De este tipo de contratos. Venga. Correcto. A ver, es una pregunta muy pertinente, ¿no? La respuesta rápida es que va a depender. Y va a depender de, no sé si me veis, sí, ¿no? Va a depender de dónde queramos integrar ese seguro. ¿Es obligatorio? No. Como todo en la vida, asegurarlo tiene un coste. Entonces, como seguro por sí solo, bueno, lo vamos a tener que integrar en el modelo de negocio y ver si sigue cumpliendo la rentabilidad. Por simplificar la respuesta y por poneros el caso concreto que hacemos en Acciona, en todos nuestros negocios la garantía de ahorros se da por hecha. Entonces, nuestro modelo de negocio lo que va a hablar con el cliente en todo momento le va a explicar a lo largo de todo lo que es el diseño de ingeniería de la MAE, vamos a fijar las variables y las premisas en las cuales nos vamos a fijar luego para leer los ahorros y, por tanto, garantizar la facturación. Y ahí es donde nosotros garantizamos esos ahorros y, por tanto, la facturación prevista. Otra cosa es que incluyamos algún tipo de maquinaria, algún tipo de equipos que queramos asegurar, pero yo creo que tu pregunta iba más en el sentido de garantizar los ahorros, ¿no? Y, por tanto, al financiero poderle enseñar algo que creas o que tengamos certidumbre que se puede cumplir, ¿no? Si os parece, a Fran le hago otra pregunta, ya contestada por Marcos. Fran, desde vuestro punto de vista, además que como estáis en ambas dos patas, ¿no? En ambas asociaciones, en ambos dos gremios, ¿cuáles son las oportunidades de negocio más evidentes en el Facility Management? Bueno, en cuanto a oportunidad de negocio hoy por hoy y ligada a sostenibilidad, quizá como hemos, yo creo que barrido un poco por toda la presentación, debemos de aterrizar modelos de negocio que sean sostenibles para la casuística de cada producto. Es decir, lo que sí que nos encontramos nosotros muchas veces en el mercado es que vienen propuestas muy, muy genéricas y tenemos que pensar que no es lo mismo la gestión de un hospital, la gestión de una universidad, una industria, un centro comercial, una oficina, que no es lo mismo hacer la gestión integral de un activo que hacer un servicio a ocupantes.
Por tanto, yo creo que el éxito hoy por hoy va a estar clarísimamente en aquel que sea capaz de traducir a la necesidad de cliente. Por tanto, es muy importante conocer cuál es la cuenta de resultados de cliente. Muchas veces vemos propuestas pues, en centros comerciales, ¿no? Propuestas de inversión con retorno en materia de energía, cuando en el modelo de negocio, si la inversión la comete el cliente, no tiene un retorno directo en ahorro, porque el ahorro es un gasto que está en el presupuesto de gastos que se repercute a terceros, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que el FM, que está más próximo a cliente, y a partir de ahí hacia arriba, pues el property y el asset, que sean capaces de coger esas propuestas de valor que vienen por parte de empresas de servicios energéticos, que esas propuestas, y yo creo que la pregunta anterior en cuanto a garantizar ahorros es una pregunta muy bien tirada, porque el papel lo aguanta todo, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con proyectos que se analizan mucho hasta el punto en el que se lanzan, y una vez que se han lanzado no existe esa analítica posterior, ¿no? De realmente ese cumplimiento del plan de negocio y ese retorno, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene cabida hoy por hoy prácticamente cualquiera de todas las soluciones y todos los componentes que puedan formar parte de ese plan director en sostenibilidad. Es cierto que hay tecnologías que hoy por hoy ya son muy rentables, están muy testadas, ¿no? De alumbrado, fotovoltaicas y demás. Lo que pasa es que hay que ver dónde encajan, ¿no? En modelos de industria hay unas que tienen un encaje muy directo, en modelos que no es industria pura, el encaje directo a través de inversión no funciona. De cara a securizar ahorros, ya existen hoy por hoy modelos de outsourcing energético que tienen unos pros, que tienen unos contras, pero que ya es en sí un garante de ahorro, porque lo que firmas es un ahorro. Por tanto, yo creo que oportunidades hoy por hoy, bueno, pues la movilidad es claro punto de inflexión, porque es algo nuevo y que nos va a tocar vivir pues el cambio en la forma en la que nos movemos. Ya hemos pasado toda la evolución digital, todavía queda mucho, pero de cómo nos comunicamos, y ahora estamos en donde nos movemos, ¿no? Por tanto, yo creo que hoy hay mucho ruido con movilidad, y el resto de tecnologías que hoy por hoy ya están muy testadas y que sabemos que funcionan, son un valor seguro. Lo único es que hay que aterrizarlo y encajarlo en el modelo de cliente. Gracias, Francisco. Carlos, perdóname un segundín, me gustaría lanzaros una pregunta, casi más que pregunta, sería debate. Con tu permiso, voy. A los 4, ¿vale? Ya a ver qué respondéis y cómo. Cuando os contacta un cliente para proponeros, ¿no? O plantearos un proyecto pues, tipo estos que nos habéis presentado, ¿en qué porcentaje mira más las consecuencias de la implantación de ese proyecto? ¿El económico o el medioambiental? ¿Me expliqué? Más o menos, ¿cómo podríais decir dónde redunda el interés, ¿no? de las empresas a la hora de implantar un proyecto así de eficiencia energética? ¿Pesa más lo económico o lo medioambiental? A ver, que os he dejado a los 4. Bueno, si queréis, yo puedo hacer mi pequeña aportación por mi opinión, por mi experiencia. Yo casi te diría, Rebeca, que hay dos tipos, por lo menos por lo que yo he estado viendo. Obviamente lo económico pesa, ¿no? Y siempre pesa, y quieras que no, por lo menos por nuestro lado, nosotros trabajamos con empresas que tienen que mirar mucho por los ahorros, porque es parte de su negocio, ¿no? Lo que están haciendo es conseguir ahorros para sus clientes. Entonces, casi diría que puede que predomine eso. Sí que es verdad, porque cuando predomina el lado verde, el lado de, bueno, sostenibilidad en general, y bueno, pues por amor al planeta, casi son más empresas que literalmente que van un paso por delante, o sea, que ya no están tan preocupadas por una cuestión económica, sino realmente por el impacto en el planeta y por una cuestión de responsabilidad social corporativa. Y bueno, no me voy a meter en el terreno del marketing, pero más una cuestión de, bueno, eso de una visión de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que se va equilibrando poco a poco, que es una parte de, bueno, es algo que está impulsando mucho el sector, yo pienso, y que lo va a impulsar aún más, porque cada vez tenemos todos más conciencia verde, o sea, ya no solo los ciudadanos, sino también las empresas. Entonces, sí que por mi parte y por parte de Energisme sí que vamos percibiendo que se va homogeneizando, ¿no? Ya no hay solamente el que mira por el dinero, o el que te viene visionario que está buscando conseguir ahorros, o quiere poner paneles pues porque quiere energía solar, ¿no? Que cada vez hay más gente de esa, que es normal. O sea, yo
prefiero consumir energía limpia y saber que mi energía viene de un panel que encima es mi panel que venga de una central nuclear. Entonces, pero yo creo que se va equilibrando ambos perfiles. Y además, una cosa que es fantástica es que no hay por qué elegir, no tienes por qué renunciar a una cosa para conseguir la otra. Hoy en día, con los proyectos que hemos presentado, se pueden conseguir ambas cosas. Entonces, si no hay por qué elegir, puedes tener los dos, pues está muy fácil, ¿no? Yo por tomar el testigo de lo que comenta ahora mismo Maite, y en tanto que quizá como empresa que en su ADN lleva esos valores corporativos, pues diré que empiezo por nosotros, si me permitís, y luego os cuento qué pasa con nuestros clientes, ¿no? O sea, en el caso que yo os he presentado, que es un edificio, ni siquiera es el más importante de los que tiene, por supuesto, Acciona, lo hemos comentado un poco de pasada, pero evidentemente instalar unas placas fotovoltaicas como negocio, todos sabemos que están en unos horizontes bastante fuera del alcance del común de los mortales, 10, 12 años yendo bien, ¿no? Son fondos propios, es decir, Acciona ahí no busca rentabilidad, busca compromiso, busca seguir en el Global Index Sustainability de Dow Jones, donde estamos desde el 2016. Perdonad que meta la cuña publicitaria, pero es así, lo tenemos en nuestro ADN. En cuanto a nuestros clientes, yo creo, por lo menos nuestro interlocutor, en tanto que ESCO, busca en todo momento reducir su factura de kilovatios, ergo su monetización, ¿vale? Por tanto, busca reducir coste energético, no hay ninguna duda a ese respecto, pero ya ahí es donde, bueno, en este foro pues es interesante comentarlo porque creo que realizáis una labor interesante, ya sea de lobby o de intentar adelantaros a lo que a la raza política tanto le cuesta subirse, ¿no? Es la legislación. Es decir, nosotros, muchas veces nuestros partners indirectos o vendedores, si queréis, insiders dentro del cliente es pues la persona que está al día de la legislación europea, de las líneas de subvención, dónde está metiendo el foco Europa, dónde va a incentivar. Entonces, todo eso que lleva su proceso, el cliente lo digiere, lo transforma al final en su playbook, si queréis, interno, y se traduce en una necesidad corporativa que entonces ya deviene obligatoria. ¿Sí? Cuando tú a un cliente interno, el de mantenimiento, el de ingeniería, tiene una prerrogativa interna marcada por la normativa interna, por el playbook ese que os cuento interno, es muy fácil al final ponerse de acuerdo. Yo, simplemente por cumplimentar un poco lo que han dicho los compañeros, el punto económico siempre va a estar encima de la mesa. Lo que pasa es que tenemos que verlo desde un punto de vista como lo ve nuestro cliente, que es más generalista, ¿no? No mira una operación concreta de un relamping o una fotovoltaica como una operación aislada, ¿no? Lo mira dentro del contexto en el que está. Por eso es importante entender dónde estamos, en qué mercado compiten y al final son herramientas que a ellos les permiten captar fondos verdes, posicionar sus activos, posicionarlos de cara a una posible venta, retener inquilinos, captar inquilinos. Por tanto, no existe una teoría clara de vasos comunicantes, pero sí que existe una estrategia global. Por tanto, si yo convierto mi edificio en más eficiente y eso me lleva a que yo pueda cobrar rentas mayores, quizá en lo que es la actuación pura en materia de eficiencia no estoy siendo muy eficiente económicamente, pero cuando miro mi negocio y mi cuenta de explotación sí lo soy, ¿no? Por eso digo que es muy importante que trabajemos cada uno en la especialidad y en el estatus en el que nos encontramos de especialidad, pues el que conozca bien la tecnología, conociendo bien la tecnología, participando de un mercado de una forma muy honesta, poniendo en papel todo aquello que nos creamos y que se vaya a soportar, no poniendo retornos trampeando los precios de la energía. O sea, al final, bueno, funcionamos como funcionamos, y cuando hablamos de seguros, porque yo creo que todos, ¿no? Pues para bien o para mal, pues hemos tenido pues, buenas y malas experiencias. Lo importante al final es llegar a ese cliente, y ese cliente se llega de una forma estratégica, y ese cliente tiene una visión muy holística, ¿no? Y ese cliente, en muchos casos internacional, tiene por parte de su matriz unas directrices claras de apuesta por la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que todas las grandes corporaciones hoy por hoy, dentro de su plan estratégico, está sostenibilidad. Todas tienen muy cerca el consejo de dirección a los equipos de Facility, si no los de Facility, a los equipos de sostenibilidad. Muchas grandes corporaciones tienen departamentos de sostenibilidad internos y por tanto ya empezamos a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Pero
al final todo se tiene que aterrizar en negocio, todo hay que hacerlo sostenible y todo es viable hacerlo sostenible, que realmente es lo bueno. En nuestro caso, hay una tercera pata que yo creo que es la que me encuentro con mayor motivación. O sea, es más la satisfacción del usuario final. Hay que tener en cuenta que nosotros somos una empresa industrial, es decir, eso es lo que somos. Y dentro de, concretamente de mi departamento, que es postventa, pues hacemos muchas tareas que están asociadas o relacionadas tangencialmente con las auditorías energéticas. Estudios, mejoras, etcétera. Pero sí que es cierto que a nosotros no se nos recurre para hacer una auditoría, evidentemente no es nuestro cometido. A nosotros nos llegan las cuestiones con la motivación, esa satisfacción de usuario final. Es decir, que tiene un prisma económico y claro, lógicamente hay unas mejoras energéticas también. Fijaos que los dos casos que he presentado no tienen unos plazos de amortización especialmente brillantes o especialmente lucrativos o motivadores. No, la motivación va más por resolución de problemas. Pues nada, antes del cierre, ha entrado una última pregunta, la dejo abierta, no sé, incluso a lo mejor el propio Luis Cabrera la quiere cerrar, la quiere contestar o cualquiera de los ponentes. Nos pregunta Manuel Madroñal sobre el panorama específico de los hospitales españoles desde el punto de vista de eficiencia energética y cuáles son las tendencias, tanto de la administración pública como del sector privado, para ponerse el día en sostenibilidad. Creo que hemos tocado bastante el tema. Luis, quizás tú puedes contestar a esta pregunta y aprovechamos el cierre de la misma. Y agradecemos, por supuesto, a IFMA este evento, a todos los asistentes, a todos los ponentes. Y adelante, Luis. Te dejo con esta última pregunta y con el cierre de la sesión. Vale, muy bien, Carlos. Pues nada, muchas gracias. Sin ser un experto en el sector hospitalario ni muchísimo menos, sí comentar lo que le venimos trasladando, ¿no? en lo que está preguntando Manuel Madroñal sobre la administración pública, que le venimos trasladando a la propia administración, y de hecho así lo hicimos en la reunión que recientemente mantuvimos con la vicepresidenta del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y con el ministro de Fomento, el señor Ábalos, que la importancia que tiene la propia administración pública para liderar esta transición ecológica de la que estamos hablando y estos objetivos que nos está marcando la Unión Europea y que se están transponiendo en forma de regulaciones varias dentro de los distintos países de la Unión. Lo comento porque la administración pública es el mayor gestor de activos de España y, bueno, pues en este sentido tiene un papel fundamental de liderazgo, no solamente como administrador, ¿no? de esos activos y de administrador de todas las iniciativas que suceden en el país, sino como promotor de de estos ejes estratégicos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente les emplazamos a que ejercieran su papel de liderazgo. Nos consta que son conscientes de los deberes que tienen en cuanto a esos proyectos de eficiencia energética, de dotación de energías renovables, de rehabilitación energética y de cómo gestionan esos activos. Entonces, desde luego, las empresas que estamos aquí representadas en ambas asociaciones, pues tenemos, bueno, pues debemos tener un papel porque obviamente la administración sola no es capaz de desarrollar todo esto. Y nada, espero haber contestado a la cuestión y bueno, ya fuera de hora, a modo de conclusión, agradeceros a todos vuestra participación. Como decíamos al inicio, Lorena y yo, pensamos que esta va a ser, bueno, pensamos no, sabemos que esta va a ser la primera de muchas otras. Se establecen espacios de trabajo común. Y bueno, estamos viviendo un momento que es absolutamente histórico en el campo de la sostenibilidad y en este sentido de las cosas que tenemos que hacer desde el Facility Management. Y bueno, pues os emplazamos a todos a la máxima proactividad entre las compañías aquí representadas. Y bueno, nuevamente agradeceros la presencia y daros los buenos días y hasta pronto entonces. Muchas gracias a Luis, a Carlos, evidentemente, a Carla, aunque no la veamos, y sobre todo a los 4 ponentes. Por parte de IFMA ha sido un placer este lanzamiento de este convenio, que insistimos, continuará próximamente. Gracias.
Muchas gracias a todos. Sí, un Gracias placer. a vosotros. Venga.